Bien, buenas noches. Esta charla fue parte de un conversatorio que se dio en el Colegio de Ingenieros Agrónomos que se llamó Puentes hacia la ruta del sector agroalimentario del país. Visión País, Cambio Climático, Innovación y Sostenibilidad. Ese fue el subtema que me correspondió a mí dentro de ese conversatorio, en el cual participó también don Óscar Arias Moreira, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, y don Sigur Vargas de la Cámara de Productores de Melón y Sandía. Eh, el temario que me correspondió fue este, un enfoque, como ya les dije, visión país, cambio climático, innovación y sostenibilidad, con una serie de temas que yo le cambié un poco el orden para verlo de una forma más integral, menos como una lista de temas y más como una integración de temas, de manera que estábamos con el tema central y los demás temas alrededor, para ir viendo uno por uno. Eh, Entre los principales desafíos del sector agroalimentario costarricense, nosotros planteamos los siguientes. Eh, Y, y aquí hago hincapié en la palabra estructurales, porque son los desafíos que no son coyunturales, sino más bien desafíos presentes en el largo plazo por las mismas situaciones estructurales del país. Tenemos una institucionalidad de apoyo que es débil, que está desarticulada. Tenemos instituciones que cumplen diferentes funciones y no necesariamente se hablan entre ellas, y a veces antagónica. eh, Hacen cosas similares, pero compiten unas con otras. En áreas claves como cuáles. Bueno, en lo que es gestión del conocimiento. Por gestión de conocimiento entendemos todo lo que es desde la generación del conocimiento, su transferencia y su aplicación. Toda esa parte de gestión de conocimiento hay problemas con la institucionalidad. Eh, en el tema de acceso a recursos productivos y financieros, tanto insumos, este, ya sabemos el problema de acceso a fertilizantes y sobre todo a plaguicidas de última generación. El acceso a recursos financieros muchas veces no es equitativo ni fácil por la tramitología que significa. Hay problemas estructurales en el tema de comercialización. A veces, eh, por un lado va el CNP, por otro lado va el Senada, por otro lado van las ferias y la comercialización privada, pues sin ningún tipo de regulación. Tenemos una institucionalidad débil en lo que es promoción de innovación y de valor agregado, sobre todo. Eh, entonces, eso es muy débil. Podríamos estar haciendo un mucho mejor trabajo promoviendo valor agregado en el agro. Eh, el tema de bioeconomía es incipiente y con un montón de trabas para realmente desarrollarlo. Y también, a mi juicio, faltan estímulos para avanzar en el tema de la bioeconomía, como los han dado en otros países. Tenemos una débil articulación entre los sectores productivos. Vemos que a veces hay las organizaciones, cada una por su lado, a veces, muchas veces no participan juntas en los procesos de incidencia política incluso, no se articulan y mucha gente pues ni siquiera está en organizaciones. Tenemos problemas de baja productividad en varios cultivos. Por ejemplo, la productividad de café ha venido bajando, no solo la producción, sino la productividad por área, por diferentes razones, tal vez por encarecimiento de los insumos, no se está dando la atención debida a los cafetales. Entonces tenemos
este, cafetales de 20 fanegas, un promedio nacional como en 35, y sabemos que cafetales buenos producen 60 fanegas o más. Entonces, creemos que hay una brecha de productividad que hay que resolver. Un tema muy importante dentro de los temas estructurales es el relevo generacional, eh, que nos preocupa bastante. Eh, Posiblemente el mismo sector no está estimulando a la juventud a meterse en actividades productivas. Y uno muy importante que está ahí, yo no sé si es coyuntural o es estructural, yo creo que es estructural, la falta de concientización sobre la importancia del agro. La gente muchas veces dice, no, lo importante es tener precios bajos y que lo traigan de donde sea con tal de tener mi comida en la mesa, y no vemos los demás factores importantes en el agro, en generación de empleo y otros temas en la parte económica, la parte de exportaciones. Y ya don Francisco Esquivel nos ha ilustrado mucho sobre el tema de la importancia del agro como motor de crecimiento. Eh, Entonces, tenemos esos desafíos estructurales, esa debilidad estructural, y tenemos enfrente un desafío que es el cambio climático y la variabilidad climática. Son cosas diferentes, aunque relacionadas. Variabilidad climática son las variaciones de corto plazo, no necesariamente ligadas a la actividad humana, como el fenómeno El Niño. Y el cambio climático, estamos hablando de un cambio más gradual, a más largo plazo, y ya está comprobado que está ligado a las actividades del ser humano, y sobre todo la quema de combustibles fósiles. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre el niño que nos están anunciando, porque me preocupa que la semana pasada el Ministerio de Agricultura dio un anuncio de las medidas que se van a implementar, pero lo están anunciando la semana pasada, cuando, o sea, la segunda semana de junio, cuando niño se anunció por primera vez por el meteorológico el 13 de abril, es decir, hace más de mes y medio que esto está anunciado, y entonces realmente tal vez no aprendimos las lecciones de los niños pasados. Este, entonces, el fenómeno del niño, ¿en qué consiste? Básicamente es un aumento en la temperatura del mar en el Pacífico a nivel del Ecuador. Eso causa diferentes cambios en los fenómenos climáticos en la parte de Centroamérica. Ese calentamiento cambia y trae menos lluvias y más calor en lo que es el corredor seco centroamericano, pero del lado Caribe más bien puede haber un aumento en precipitación. Nos dice el meteorológico que podría presentarse entre junio y julio del 2026, o sea, ya casi, este, después de un inicio de año con condiciones normales. Eso es el inicio, pero eso se espera que dure mm, varios meses, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto? Menos lluvia, más calor, una estación seca más larga. Eso puede afectar el agua, los cultivos, la energía, la salud de las personas. ¿Y quiénes se pueden ver más afectados? Las comunidades del corredor seco centroamericano, donde las sequías pueden provocar escasez de alimentos y problemas de agua. Vean que aquí se habla del efecto en los cultivos, por eso le pongo ese asterisco ahí, porque ese efecto incluye también los pastos, ¿verdad? Como cultivos que son, los pastos también se van a ver afectados, y por lo tanto los animales que dependen de ellos. Y aquí tenemos que entender que hay efectos directos e indirectos. Efectos directos son cuando se afecta, obviamente, directamente las plantas, ya sea cultivos o pastos. Y los efectos indirectos es cuando por cambios de temperatura se altera
los ciclos de las plagas. Muchas plagas se vuelven más virulentas cuando aumenta la temperatura. Eh, los insectos responden a los cambios de temperatura y eso hace, por ejemplo, algunos insectos como las moscas blancas, por ejemplo, que transmiten virus y son un gran problema. El ciclo se acorta, entonces hay más generaciones por año y más problemas, más efectos. Entonces ahí también eh, esos efectos hay que considerarlos. Este, y realmente eh, puede ser efectos bastante preocupantes. Esto es lo que se espera para, el periodo de junio a agosto. Junio nos hemos salvado por unos frentes fríos que han entrado, que han traído un poco de lluvia, pero ya se ve en Guanacaste, sobre todo, efectos ya de lugares muy secos. Se espera que entre junio y agosto tengamos en la zona del Pacífico Norte, Guanacaste y parte de Punta Arenas, una reducción del 50% en lluvia. Aquí es lluvia este mapa. 50% menos, un 40% menos en lo que es el Valle Central y el Pacífico Central, un 35% menos en lo que es el Pacífico Sur. En la región norte-norte va a haber una disminución en precipitación, de acuerdo con el meteorológico, de un 25%, pero el resto de la zona del Caribe más bien va a aumentar la precipitación. Incluso se anticipa inundaciones, sobre todo en el Caribe Sur. Eh, en cuanto a la temperatura, aquí vemos lo rojo oscuro es aumentos en temperatura entre 1,5 y 2 grados centígrados con relación al promedio. Eso es lo que se llama la anomalía, el cambio con relación al promedio. Aquí tenemos de 1 a 1,5 grados más en relación al promedio y el resto se va a mantener parecido al promedio, sin anomalías. Eh, yo creo que ustedes que están metidos en el agro, no necesito explicarles las implicaciones y no tendríamos como mucho tiempo para ir cultivo por cultivo, cuál va a ser el efecto en los pastos, en el café, en las hortalizas, etcétera, ¿verdad? Porque todos los cultivos se verían afectados, ya sea por falta de agua o por exceso de agua. Y eso puede tener realmente implicaciones agrícolas, aparte de las implicaciones humanas, ¿verdad? De falta de agua, escasez de agua potable, eh, etcétera. Entonces, esas son las implicaciones. Ahora, la pregunta es si está preparado el país, que fue otra de las preguntas que nos hicieron en el Colegio de Agrónomos. La preparación del país en términos de gestión hídrica, adaptación y resiliencia productiva. Aquí me voy a detener un poco porque eh, vale la pena entender cosas. Esto es la sequía que se presentó en el año 2015. Teníamos reducciones del 90% en precipitación, entre un 30 y un 90% de disminución de precipitación en la región del Pacífico y un aumento en precipitación en la región del Caribe. Pongo este ejemplo porque ese me tocó vivirlo en carne propia. Yo era ministro de Agricultura y nos tocó enfrentar este tema. Y la verdad que en ese momento no estábamos preparados eh, y aprendimos algunas lecciones eh, que que deberían ser ya parte del conocimiento que tienen las autoridades de agricultura. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos dejó el niño 2014-2015? La primera enseñanza, no se puede empezar a tomar medidas con base en una declaratoria de emergencias. ¿Por qué? Porque la ley de emergencia empieza eh, a funcionar. Una declaratoria de emergencia se hace cuando ya hay un daño, porque la ley de emergencias se hizo para
para desastres como derrumbes o caída o terremotos o cosas así que viene un daño y hay que repararlo o ver cómo se enfrenta. Pero es hasta que hay daño que se declara la emergencia. Entonces, una declaratoria de emergencia en el agro siempre va a llegar tarde. Hay que trabajar con prevención, conociendo la información temprana que genera el meteorológico, pero también ir modificando los sistemas productivos, sabiendo que estas cosas no va a ser la primera ni la última, van a seguir ocurriendo. Por eso les decía que había una relación entre la variabilidad climática y el cambio climático, porque se ha visto que con el cambio climático los eventos extremos se han vuelto más frecuentes. ¿Ok? Entonces, la lección es que se debe pasar de un enfoque de emergencia a un enfoque de adaptación. Es decir, irnos adaptando al cambio climático y eso nos va a permitir también adaptarnos a la variabilidad climática. Eh, Mejorar los sistemas productivos para que sean más adaptables. El país sí se ha venido preparando. A mí me parece que todavía falta y falta eh, oportunidad. Como les digo, esa conferencia de prensa que dio el Ministerio de Agricultura la semana pasada debió haberle dado en abril. Apenas se dio la primera alerta, debimos haber estado preparados. Y entonces, pasando a un enfoque de adaptación, esto es lo que nos plantea el panel intergubernamental del cambio climático como enfoques para la adaptación y el manejo del riesgo en un clima cambiante, que básicamente significa reducir la exposición, aumentar la resiliencia a riesgos cambiantes, transformación de los sistemas productivos, reducir la variabilidad, la vulnerabilidad, perdón, prepararnos para responder y recobrar y compartir los riesgos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto para que quede más claro. Por ejemplo, reducción de la exposición. Ahí lo principal es el suministro de agua. Y ahí es importante los programas de reservorios que el país sí los ha venido implementando. El tema de captura de agua, hemos hecho algo, pero todavía se puede hacer mucho más, sobre todo capturar agua en los techos de las casas, de los invernaderos, para almacenarla en, en, cisternas enterradas y cosas así. Habíamos presentado o iniciado un proyecto cuando esa sequía del 2015 que se llamó el Programa de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque, el PACUME. Ese llevaba todo un proceso de proyectización, de impacto ambiental, de estudios de biodiversidad, etcétera. Y al final ese proyecto se logró financiar a finales del 2022. Estamos en el 2026 y si acaso se lleva un 20% de avance. Va avanzando muy lento y según nos han dicho personas entendidas en este tema, tenemos 3 años de atraso, lo cual es una grosería con el pueblo de Guanacaste. La solución que planteó Rodrigo Chávez antes de salir de la presidencia fue de que había que hacer más pozos en Guanacaste. Vean, el tema hidrológico, los estudios hidrológicos nos dicen que los acuíferos de Guanacaste ya están al tope. O sea que, digamos, están, tal vez el tope no es una buena palabra, están ya demasiado explotados y si se hacen más pozos, el riesgo es que entonces empiece a los acuíferos a contaminarse con agua del mar y entonces es peor la salinización de los acuíferos. El Pacume traía agua para regar 19.000 hectáreas, más suficiente agua para consumo humano para toda la zona de influencia que era Santa Cruz, Nicoya y Carrillo, para los próximos 50 años o más. Eh,
el gobierno actual y el anterior decían que no tenía agua para consumo humano, el PACUME, y eso no era cierto, sí lo tenía, pero el principal efecto era que se iba a sustituir riego superficial se iba a sustituir el riego por pozos por agua superficial, causando de esa manera una liberación de los acuíferos que se podrían volver a llenar y usarlos para agua para la población humana. Entonces, atrasar ese proyecto Pacume ha sido realmente un desatino, este, y con excusas simplemente politiqueras. Eh, Resiliencia a riesgos cambiantes, es decir, este, que los sistemas productivos puedan, después de sufrir, digamos, un problema de estos hidrometeorológicos, pueda tener la capacidad de volver o pueda tener la capacidad de resistir esos riesgos. Por ejemplo, la arborización en los potreros le permite al ganado, cuando hay mucho calor, refugiarse a la sombra y con eso se ha encontrado un aumento en la productividad. Mejorar la infiltración de agua. Hay formas de cultivo que mejoran la infiltración de agua y retener el agua en el suelo. Sin embargo, hay que también transformar los sistemas productivos. Por ejemplo, buscar nuevas formas de alimentación del ganado, no solamente pasto de piso, sino pastos de corta, formas de producir forraje diferente con otros sistemas. El uso de riego eficiente para economizar agua. Eh, por ejemplo, tenemos datos muy interesantes bueno, de allá, de la zona alta de Cartago. Son datos pues que todavía podrían considerarse experimentales, pero con el uso de riego por goteo y cobertura plástica en cebolla, se logra reducir 7 veces la cantidad de agua requerida para producir 1 kilo de cebolla. Entonces, eso significa economía de agua y eso significa entonces que con menos agua podemos sacar nuestro cultivo usando riego eficiente. El otro tema son las coberturas. En vez de manejarse a suelo desnudo, poner coberturas de plantas como leguminosas, como mucuna y otras que logran capturar nitrógeno de la atmósfera, incorporarlo al suelo, pero también evitan la evaporación del agua, mantienen el agua en el suelo y eso permite una mejor economía del agua. Entre otras cosas, las coberturas tienen una serie de efectos bien interesantes. Eh, para reducir la vulnerabilidad, eh, la genética animal y vegetal mejor adaptada ayuda a reducir la vulnerabilidad, pero también sistemas de producción diferentes. Voy a hablarles dentro de un ratito sobre el tema de agricultura regenerativa y cómo eso nos ayuda a reducir la vulnerabilidad. Eh, en el tema de preparar y responder eh, y recobrar, acá, muy importante informarse. Como les digo, es desde el 13 de abril ya el meteorológico anunció que venía un niño. Deben generarse recomendaciones preventivas. eh, el MAC generó algunas, pero para mí ya un poco tarde. Y por supuesto, no abandonar los planes de emergencia, ¿verdad? El hecho de pasar a un enfoque de adaptación no significa que el tema de emergencias no se pueda hacer. Estos son, por ejemplo, los modelos meteorológicos que disponía el meteorológico en aquel momento, donde aquí esta raya son las temperaturas normales y aquí ya se ve que desde abril, cómo, aquí está el mes de abril, cómo empiezan a subir las temperaturas en el Pacífico ecuatorial, anunciando que viene un niño. De manera que esto ya se sabía
estos modelos están disponibles en diferentes plataformas y el meteorológico los conoce. Finalmente, compartir riesgos. Bueno, ¿cómo compartir riesgo? Por medio de seguros agropecuarios es una forma. Y ahí significa que si todas las personas tienen seguros agropecuarios, algunos van a pagar el seguro, la póliza, pero no la van a usar, mientras que otros sí la van a usar. Y entonces de esa manera se comparten los riesgos en la sociedad. Eso es básicamente el enfoque para adaptación. Y si ustedes ven, hay cosas relativamente novedosas, eh, temas reservorios, captura de agua, cobertura, riego eficiente, la genética, la agricultura regenerativa. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto. La preparación del país ante el cambio climático, pues tiene que ver con innovación, ciencia y tecnología. Sin embargo, quiero decirles que el cambio climático no es el único tema que condiciona la necesidad de innovación. Vamos a ver. ¿Cuáles son los factores que condicionan la necesidad de innovación? Bueno, las vulnerabilidades, como vimos con la pandemia de COVID-19, donde el que sacó la cara fue el sector agropecuario. Los temas de geopolítica. Recuerdo haber tenido una discusión cuando estaba lo del TLC con Estados Unidos, con uno de los promotores del TLC, y él decía que eso de la soberanía alimentaria era un tema ya superado, porque aquí nunca íbamos a tener una guerra y que entonces, ¿para qué preocuparnos? El problema es que no tenemos que tener una guerra aquí, con solo que haya una guerra en países donde se producen las materias primas para los fertilizantes o los propios fertilizantes, entonces ahí nos va a afectar. Por ejemplo, con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, cuando inició, eh, resulta que el gas natural es una materia prima para los fertilizantes nitrogenados. Eh, Sin entrar en mucho detalle, el hidrógeno que está en el gas natural y el nitrógeno de la atmósfera se ponen a reaccionar para formar amoníaco, que es la base de todos los fertilizantes nitrogenados. O ahora lo estamos viendo con lo del estrecho de Hormuz también, no solo el petróleo, sino también algunos fertilizantes que se han encarecido. Con la pandemia tuvimos la crisis de los contenedores también. Entonces, las desigualdades también es un factor muy importante de considerar. No es, el acceso a tecnología no es parejo para todo el mundo, el acceso a recursos no es parejo para todo el mundo. La capacidad para adaptar tecnología no es igual para todo el mundo. Obviamente tiene que ver con el nivel de escolaridad, el cambio climático, que ya lo vimos, y con una gran demanda de alimentos, donde se nos dice que tenemos como sector agrícola mundial que alimentar a 10.000 millones de personas en el año 2050. Entonces, eso nos pone un gran desafío. Y entonces tenemos tendencias también que nos permiten ver algunas cosas en el ámbito de la innovación que nos pueden permitir enfrentar estas cosas. Hay tecnologías como la genética que ya mencionamos, tecnologías de aplicación del agua más modernas, tecnologías para monitoreo y para aplicación de agroquímicos más modernas y más precisas como los drones, eh, tecnologías, digamos, para cosechar, monitores de cosecha para llevar el registro, tecnologías para medición del ambiente, tractores que se manejan solos, etcétera. Hay una serie de tecnologías que ya están ahí, pero no solo la tecnología, es que también tenemos que tener un enfoque hacia la sostenibilidad, mantener un ambiente agrícola saludable. ¿Para qué? Para que podamos seguir produciendo en el largo plazo, mantener la vida del suelo. La otra tendencia importante que ya la mencioné es el tema de la bioeconomía.
donde yo veo grandes oportunidades para el agro, con el uso de subproductos, con el uso de biomasa residual para producir energía, para producir fertilizantes biológicos, para producir controladores biológicos, para producir cosas como fibras, papel, incluso plásticos biodegradables a partir de residuos de la producción agrícola. Y eso está ahí, la tecnología se conoce, es cuestión de buscar los incentivos adecuados para que la gente se meta en el tema. El tema de la biotecnología está avanzando mucho. Eh, ya, digamos, los transgénicos de primera generación van siendo sustituidos por herramientas más finas, pero hay herramientas biotecnológicas que no involucran necesariamente transformación del ADN de las plantas. Y por último, todas las plataformas de uso intensivo de datos que nos permite entonces, con base en estas tecnologías, tener datos, incluso en plataformas como un teléfono celular que nos permiten tomar decisiones en tiempo real y mucho más precisas. Entonces tenemos, en el ámbito de la tecnología, tenemos tendencias bien interesantes que tenemos que ponerlas a trabajar al servicio del agro. Eh, Les dije que les iba a hablar un poco de agricultura regenerativa. Este, esta imagen tal vez no se lee muy bien, vamos a ampliarla un poquito aquí. Eh, Podemos ver uno de los temas, ya les hablé de la cobertura del suelo, reduce la evaporación eh, y estos cultivos de cobertura también regulan la temperatura del suelo. El otro es la rotación de cultivos y el manejo de la diversidad para también estar cortando el ciclo de las plagas, mejorando el ciclo de los nutrientes a través de la rotación de cultivos. Eh, el tema de la materia orgánica, eso es muy importante, esa es la vida del suelo, la materia orgánica. Entonces hay que devolver los nutrientes, mejora la estructura del suelo y la retención de agua. Entonces, ¿cuál es el efecto aquí? Que la planta se vuelve más eficiente en absorber los nutrientes. Eso significa que con menos abono la planta obtiene la nutrición que necesita porque tiene mejores raíces, porque el abono se solubiliza mejor por los microorganismos que hay ahí, etcétera. Y entonces el crecimiento de raíces es más eficaz. Luego, la integración de animales para justamente alimentar este compost, esta materia orgánica, la fertilización natural y también eh, la rotación para permitir un pisoteo planificado del suelo para mejorar la eficiencia del uso del suelo. Eh, un punto muy importante en la agricultura regenerativa es eh, manejar la biodiversidad y el hábitat. Eso permite conservar polinizadores, pero también enemigos naturales de las plagas, pequeños insectos que aquí no los vemos, tal vez como por acá, que se alimentan de los insectos dañinos. Entonces nos dan lo que se llama servicios ambientales a partir de esta biodiversidad. Y finalmente, a partir de todo esto, se mejora la captura del carbono en el suelo y eso ayuda a mitigar el cambio climático. Estos son los principios o las diferentes prácticas de agricultura regenerativa. Y entonces, este señor Ratan Lal, en el 2020, él fue el que inventó el término agricultura regenerativa ya por el año 2000. Y en el año 2020 él dice que la agricultura regenerativa es una revolución verde para el siglo XXI. Y él habla que el primer pilar es la salud del suelo, como ya vimos, mejorar la materia orgánica, las propiedades biológicas, químicas y físicas, pero también la ecoeficiencia, es decir, mejor uso de recursos y menor necesidad de insumos al tener plantas más resistentes y con mejor capacidad de absorber nutrientes. Luego,
él habla de la ley del retorno, es decir, la capacidad del sistema de devolverse al estado estable, responder a las alteraciones y perturbaciones y lo que es eh, el secuestro de carbono en el suelo. El secuestro significa la captura de largo plazo. Y todo esto significa que tiene que haber una mejor gestión del conocimiento, de la generación del conocimiento, la integración y la aplicación, lo que llamamos investigación, extensión e innovación. ¿Ok? Este, y entonces, a partir de este esquema del AL, podemos sacar una conclusión que es un poco, digamos, desafiante y que yo se los pongo como un desafío que tenemos que trabajar entre todos. Tenemos que evolucionar de una agricultura intensiva en insumos importados a una agricultura intensiva en conocimientos científicos y tradicionales y basada en nuestra propia biodiversidad. Eso es el planteamiento al final que estamos haciendo. Y entonces, volviendo al esquemita tenemos visto el papel de la innovación y visto este, el tema de la transformación de la agricultura hacia una agricultura intensiva en conocimientos. Entonces vamos a cambiar el foco de este tema, visión país, cambio climático, innovación y sostenibilidad, para poner un foco en los ejes estratégicos y para esos ejes estratégicos pues tenemos que enfocarnos en la estrategia. Y la estrategia es una agricultura, como ya lo mencioné, intensiva en conocimiento. ¿Para qué? Enfrentar el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la prosperidad rural. Y esos ejes estratégicos, para hacer esto, eh, en el corto y largo plazo, podemos verlos así rápidamente. Es posible que se me haya quedado alguno por fuera y que ustedes puedan añadir ahora en la discusión. Primero, de nada nos sirve tener un sistema eficiente y resiliente y sostenible si no nos van a comprar el producto. Entonces tenemos que mejorar la comercialización interna y externa. Las importaciones baratas son un espejismo. De ahí el peligro del acuerdo transpacífico. Tenemos que ver cómo, además, concientizamos a la población de que nuestra producción es mejor, y además que tiene impactos muy importantes en todo el sistema del país, las zonas rurales, el empleo, etcétera, etcétera. Es importante desmitificar el tema de las exportaciones del agro, porque se ha dicho que las exportaciones están disminuyendo. Vean, yo creo que ahí hay un mito. Lo que pasa es que eh, las exportaciones, cuando uno ve, digamos, comparando como año de comparación 2020 al 2025, las exportaciones del sector agrícola crecieron casi de 5.000 a un poco más de 7.000 millones de dólares. Eso significa un crecimiento de un 43%. O sea, no es que disminuyeron las exportaciones, aumentaron un 43%. Solo que el valor de las exportaciones nacionales como un todo se duplicó de 12.300 a 26.000 y un poco más, porque empezamos a exportar cosas de muy alto valor como dispositivos médicos y otros temas. Entonces, estos aumentaron más rápidamente que el agro. Entonces, cuando uno lo ve en participación relativa, sí bajó de un 39,9% a un 26,9% la participación del sector agro. Pero eso es la participación relativa. Si uno ve las exportaciones, repito, aumentaron. Entonces, hay que tener claridad en eso para desmitificar cosas que se dicen muy a la ligera. Eh, el siguiente punto dentro de las estrategias, de los ejes estratégicos, nuevamente,
la innovación para mejorar la productividad, pero también para mejorar la sostenibilidad. ¿Ok? Eh, y para reducir, obviamente, los costos de producción. Y en ese sentido, debemos pasar, lo pongo así, de la conflictividad a la sinergia en materia de producción ambiente. Ya vimos cómo con la agricultura regenerativa, no solo el ambiente ayuda a la producción, sino que la producción ayuda al ambiente, principalmente al suelo y a reducir el tema del cambio climático, ¿verdad? Pero también recurso hídrico y otras cosas. Entonces, esa sinergia entre producción y ambiente es totalmente posible y tenemos que promoverla. Luego tenemos eh, como un eje importante el valor agregado. Tenemos que promoverlo, no solo el valor agregado a los productos, ¿verdad? Generar productos procesados, productos, en vez de vender moras ahí frescas, venderlas ya congeladas, en vez de vender maíz, vender ya de una vez las tortillas o las hojuelas, etcétera, ¿verdad? Valor agregado muy importante. Pero también valor agregado a los procesos. Es decir, que la gente esté dispuesta a pagar porque tenemos un producto producido en forma sostenible, en forma carbono neutra, etcétera. Y luego agregar valor a la biomasa residual. Siempre se hablaba del aprovechamiento de la biomasa residual. A mí me gusta hablar de la valorización de la biomasa residual, que incluso esto puede generar negocios nuevos, nuevos emprendimientos en el agro, este, con el impacto positivo en zonas rurales, sobre todo, y en el ambiente. La bioeconomía, insisto, abre nuevas oportunidades para el agro y también para el ambiente. Pero hay que trabajar un poco, no solo en los estímulos, sino en las regulaciones. Mientras la ley de biodiversidad no permite el acceso a la biodiversidad, entonces es muy difícil, por ejemplo, ir y sacar medicamentos de los árboles del bosque o cosas así, ¿verdad? O incluso insecticidas naturales, y etcétera, ¿verdad? Esas cosas hay que revisarlas para realmente generar una bioeconomía. Ahora, si tenemos la bioeconomía abriendo nuevas oportunidades, si tenemos una agricultura más productiva y ambientalmente saludable, y si tenemos buenas posibilidades de comercialización, entonces eso es la clave para lo que para mantener a la juventud, volverla a enamorar, por así decirlo, del agro. Por eso, esos puntos nos llevan al eje siguiente, que es promover el relevo generacional. Pero eso no va a ocurrir en el aire, hay que dar estímulos, hay que promoverlo con una política bien hecha. Necesitamos una articulación institucional dentro de las instituciones que forman el sector agropecuario, el MAG, el CNP, el INDER, el PIMA, etcétera, pero también con la academia y también con otras instituciones que tengan que ver con esto. Por ejemplo, la bioeconomía, uno tendría que articular con Recope, por ejemplo, o con el ICE. Muy importante un eje de equidad. ¿Eso qué significa? Que haya igualdad de oportunidades a los factores de producción, especialmente mujeres, especialmente jóvenes, que tengan acceso a tierra, a financiamiento, etcétera. Y obviamente entonces requerimos una política importante de apoyo financiero. Esos son como los ejes dentro de esta estrategia que nos solicitó el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Entonces, eso sería lo que quería presentarles en hoy y quedo abierto a preguntas. Podemos o dejar de compartir la pantalla o preguntar aquí a viva voz. Estos son ex estudiantes míos de la UCR, pero para mí representan innovaciones y relevo generacional.
Muchas gracias, don Luis Felipe, por la exposición, porque definitivamente usted hace una exposición realmente que integra prácticamente todas las variables que nosotros hemos venido revisando y que van incluidas en ese desarrollo de la política pública y aparte de los ejes del pacto, ¿verdad? Ujú, Con ujú, algunas cosas que por supuesto que en el pacto hemos puesto 10 puntos más que todo, pero el cuadro que usted hace de todos los indicadores, ese cuadro resume totalmente el desarrollo y no sé si los demás compañeros lo comparten así. O sea, al final, esos 7 puntos, si se logran desarrollar todo lo que usted viene exponiendo, o lo que usted expuso, y cierra con estos puntos, creo que eso es lo que el sector agropecuario se requiere, se necesita. Algunas consultas por parte lo asesoro. respecto a la exposición, pues muy completa, definitivamente. No hay nada que consultar, bueno, de mi parte consultar, sino más bien que el diagrama final o el esquema final, creo que esa es la clave que tenemos que poner, desarrollarlo. Don- Conste, para el conversatorio del colegio me dieron 10 minutos. Entonces tuve que correr. No, Me tomé un poquito más de tiempo. no, no, muchas gracias. Don Guido, ¿nos Sí, escucha? Luis Felipe, a mí me encantaría y por supuesto me expongo a la llamada de atención de don Francisco Esquivel, pero cuando hablamos de desafíos estructurales, suele repetirse, y se lo leí a Henry Mora hoy en la mañana y me golpeó el oído, ¿sí? Que el agro viene en crisis cíclicas, ¿sí? Eh, pero, pero eso no es cierto. El agro lo que viene es sometido, inducido a una política de depresión, de contención en los años 80, favoreciendo la exportación de los productos agrícolas en detrimento del mercado local, del mercado interno. Y ahora nos han juntado en una sola masa como producción agroalimentaria, independientemente de que se exporte o se produzca para los costarricenses, siendo que la seguridad y eventualmente soberanía alimentaria se fundan o tienen como raíz clave la producción para los costarricenses. Entonces, cuando hablamos de problemas estructurales, yo creo que de alguna manera hay que evidenciar también que es obligatorio un proceso de resistencia a una política pública de reducción al mínimo y destrucción de la producción agroalimentaria, además de las señaladas evidentemente con notoria brillantez por vos, ¿sí? Pero eso me parece realmente importantísimo, porque no es que nosotros hayamos incluso caído en la capacidad de producción. El café no cae su productividad porque los cafetaleros dejaron de ser buenos productores. Sí, su productividad cae porque pierde el sentido de la rentabilidad, por un lado, y por otro porque enfrentan un conjunto de situaciones, y la más reciente, el tipo de cambio, que hacen inviable la producción de café. Ujú. Entonces, esa clarificación sí me parecería a mí importante, a no ser que yo haya entendido mal las clases de don Francisco.
No, no, es claro, digamos, yo presento el dato objetivo, digamos, a partir de un libro de don Álvaro Jiménez Castro, donde viene un gráfico muy revelador, pero también ha faltado apoyo técnico. Vean, no, Claro. no quería entrar en temas demasiado técnicos, pero si yo veo estudios que hizo doña Floria Berch y sus terciarios, ella, ella sacó un libro. Floria Berch es experta en suelos, ya está jubilada, ya sacó un libro en los ochentas, que se llamaba Fertilidad de los suelos de los cantones de Costa Rica. Más recientemente, en la década pasada, puso un terciario a actualizar esa información con los nuevos análisis de suelos que ellos reciben y ya con un sistema más moderno, computarizado, etcétera. Y se vio que en ciertas zonas cafetaleras los suelos han venido perdiendo fertilidad. Sobre todo Ujú, ha aumentado la ujú, acidez. ujú. Eh, Claro. y eso, la acidez tiene influencia en todo lo que es la absorción de los diferentes nutrientes. Ujú, Entonces ahí hay un problema, digamos, que ha venido ocurriendo. Hemos ido perdiendo la materia orgánica porque nos habíamos casado con un tipo de agricultura, digamos, la revolución verde primera, donde, ujú, digamos, la gracia era trabajar a suelo limpio, ¿verdad? Este, y el que no trabajaba a suelo limpio básicamente era eh, criticado, ¿verdad? Cochino. Sí, bueno, porque Sí, 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 sí. el tema era trabajar aseado, así se decía, Sí, sí. ¿verdad? Este, y, y entonces perdimos esa biodiversidad, esa biomasa, esas coberturas del suelo y todo. Ahora estamos volviendo, y es parte de esto, de la agricultura regenerativa, que yo le tengo mucha fe porque eso nos va a ayudar a recuperar la fertilidad de los suelos, tanto en café. Y hay eh, empresas, cooperativas, y esas cooperativas a mí me llenan de orgullo cuando yo veo las cooperativas de la zona de Los Santos. Copetarrazú, 5.000 asociados, todos de menos de 5 hectáreas. Y sin embargo están haciendo abono orgánico. Antes toda esa brosa del café se tiraba en los ríos. Y los que tenemos Ujú, más edad y nos acordamos de la pestilencia durante las cosechas de café, ahora no, ahora se hace un abono orgánico de altísima calidad. Entonces todo eso va a revertir esa tendencia, ¿verdad? Yo creo, para volver a los niveles de productividad que teníamos antes. Pero ya son temas, digamos, un poco más dentro de lo técnico. Y sí, el encarecimiento de los fertilizantes, ¿qué es lo que hace uno? Le echa un poquito menos, ¿no? Y eso, y sí, tiene sus consecuencias también. Don Luis Felipe. Bueno, Este, bueno, sí, ahí se hablan de lo que es la parte estructural, pero en cuanto a coyuntural, ahí tendríamos que ver todo el tema que nos rodea a nivel internacional. sí, claro, Um, todo eso que hablamos de la geopolítica, pero también la política interna. Es que cuando uno vea, ahora nos quieren recetar un plan fiscal porque el fisco no tiene plata y le van a quitar plata a no sé qué para darle la pensión a no sé quién, etcétera. Y de ahí, pero los importadores de arroz dejaron de aportarle al fisco 57.000 millones desde que se hizo la ruta del arroz y que la señora Purral no le bajó el precio, ¿verdad? Esos son factores de política pública totalmente equivocada, ¿verdad? Entonces, yo no sé si eso entra entre cosas estructurales o coyunturales, pero creo que don José tenía la mano levantada, pero me da la impresión de que sí, se salió. sí, se salió, él tenía la mano levantada. Ahorita regresa, tuvo seguramente algún problemita, este, que sí, no, no lo veo. Don Ok. Francisco.
Dos comentarios. Me parece muy interesante la presentación. Ahí hay un detallillo en la parte económica que me parece bastante bien apuntado por Luis Felipe, de el mito de la caída de la exportación agropecuaria. Sí, no es así, o sea, ha ido creciendo. Este, como el sector incluso en su conjunto, o sea, agricultura, agroindustria y pecuario, para mercado interno, ha tenido su cierto crecimiento. Lo que pasa es que, y lo decía muy bien Luis Felipe, los sectores, entre comillas, dinámicos han crecido mucho más rápido. Entonces, a la hora Ujú, de hacer la comparación, sí, van perdiendo importancia. Eso es importante destacarlo. Por un lado, que no es que el sector exportador agrícola o agropecuario esté bajando, ha ido creciendo. Lo que pasa es que el crecimiento de los otros ha sido tan rápido, que, digamos, porcentualmente hace que no aparezca, y más bien, obviamente, porcentualmente se reduce, ¿ah? Ahora, esto es importante por el tema de la capacidad de que tiene el sector agropecuario de aportarle crecimiento a la economía, ¿ya? ujú, Porque en realidad lo que tenemos es un crecimiento del sector de zona franca, y digamos que intensivo, en el sentido de que ha crecido por una cantidad muy significativa de empresas, este, pero en la intensidad de lo que le está dando a la economía es relativo. Por ejemplo, ahora se dice, bueno, el sector de equipo médico, le está aportando 8.000, 9.000 millones de dólares en exportación, pero se deja de lado que el 40% de ese valor es importado. ujú, Entonces, más el 25, habría que considerar el 25% de utilidades que son de empresas transnacionales, que si bien es cierto, se pueden reinvertir, pero técnicamente hay que considerarlas como que están fuera de la economía. Entonces, el 65%, el 40% de materia prima importada más 25% de utilidades, no tienen una dinámica de reversión a lo interno de la economía, por un lado, y por otro, que relativiza ese crecimiento. O sea, no es cierto que tengamos 8.000 millones exportados por equipo médico. Lo que se está exportando son 3.500 millones o algo así, ¿ya? Porque ujú, lo otro, incluso la técnica de medición económica es suficientemente clara, ¿va? O sea, lo que usted exporta tiene que quitarle las importaciones y en este caso, pues ujú, así. Así que no, me llamó mucho la atención esa observación de Luis Felipe porque es totalmente acertada. O sea, hay un crecimiento del sector exportador, lo que pasa es que los otros han crecido tan rápidamente que en la relación porcentual se pierde, ¿verdad? ujú. Bueno, ese era un comentario, simplemente para reformar. Lo otro que quería preguntarle a Luis Felipe, cuando habla de el apoyo, la necesidad de apoyo financiero, es, eh, o sea, ¿cómo ve Banca para el Desarrollo? O sea, ya está súper criticada por todo lado. Pero, ¿cómo lo vería desde el punto de vista de generar alternativas específicas para el sector agropecuario? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Wilmer Ramos ha insistido, y yo lo he oído hablar en varios lados, y ha insistido en que hay que valorar el sector agropecuario en sus especificidades y que lo que los sistemas tradicionales financieros aportan no necesariamente va acorde con lo que necesita el sector agropecuario. Parte del tema de seguros, parte del tema de las garantías, etcétera. Pero lo que quisiera ver es un poco, porque ahí lo mencionó Luis Felipe, pero es probable que alguien pregunte, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y la respuesta típica, convencional, va a ser, no, ahí está Banca para el Desarrollo. Ahora, ¿esa Banca para el Desarrollo nos da la alternativa o qué habría que hacerle? ¿Ah? Idealmente para que funcione. Ok.
Banca para el Desarrollo tiene, digamos que es una buena idea, tiene un mandato principalmente para pequeñas empresas, eh, lo que son y en el agro, las pequeñas, las Pimpa. PYMEs, las pequeñas eh, empresas o empresas productivas del agro, digamos, las fincas pequeñas. Y en casos excepcionales, las medianas. Ok, Banca para el Desarrollo tiene eh, la ventaja, digo yo, si se gestiona bien el tema, de que tiene en su consejo rector al ministro de Agricultura, incluso a la Cámara de Agricultura, este, y, eh, y uno puede hacer política pública desde ahí. Por ejemplo, eh, nosotros hicimos un caso, recuerdo, creo que se los he contado acá, cuando los precios de la cebolla allá, cuando yo estaba en el MAC, estaban muy bajos, estaban perdiendo plata. Entonces, hablamos con el presidente ejecutivo del CNP para que les comprara una cantidad de cebolla importante a través del programa de abastecimiento institucional. Pero el talón de Aquiles del PAI es el pronto pago. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, la organización de productores se le dio un préstamo a la organización a través de Banca de Desarrollo para que la organización le pagara a los productores por la entrega de su cebolla, de apenas la entregaban, ¿verdad? Y entonces la organización como tal se endeudaba. ¿Y cuál era la garantía de ese préstamo? La garantía del préstamo era el contrato de compra del CNP. Eso es una política pública donde uno juega, como quien dice, a dos bandas, ¿verdad? Ligando el CNP con Banca de Desarrollo. Eso tal vez con una banca normal no se puede hacer. El talón de Aquiles es que en realidad es una banca pequeña. O sea, no. A pesar de que, digamos, ha venido aumentando la cobertura y más o menos la mitad va para el sector agro y la otra mitad para las pymes no agropecuarias, este, y ha venido aumentando, todavía es pequeña. De hecho, en general, el total de la colocación de los bancos nacionales, incluyendo Banca de Desarrollo y lo que se coloca por fuera del SBD, no llega ni al 3% de las colocaciones del sistema bancario nacional. Y es muy, muy complicado así, ¿verdad? Es más fácil conseguir un préstamo para comprarse un carro en Expomóvil que para un emprendimiento. Y eso está mal. Eso, yo creo que ahí la política pública tiene que corregir esas cosas, ¿verdad? Eh, Eso es un mecanismo financiero que está ahí, pero también la banca tradicional, las cooperativas, ellos tienen una fuente de financiamiento importante que es el Instituto de Fomento Cooperativo, que el problema es que se ha llenado de, eh, de algunos liderazgos no muy sanos. No voy a decir nombres porque estamos grabando, pero ustedes saben. Eh, pero sí, el Infocop es ellos captan como el 10% de las ganancias de la banca nacional. Y son para préstamos a las cooperativas. No todos son cooperativas del agro, pero también esos préstamos a mí me parece que hay que acompañarlos, este, tanto desde el punto de vista eh, del acompañamiento que puede hacer el Estado como tal, digamos, Extensión Agropecuaria, el INA, como el sector académico. Eh, y les voy a contar un caso, pues yo estaba en la junta directiva de Infocop también.
y había una cooperativa en la zona sur de Palmeros que estaba a punto de quebrar, Copiagropal, Mm. y pidieron un auxilio financiero y entonces no se los querían dar porque ya estaban muy endeudados. Yo les propuse que, que le dieran el auxilio financiero, eso sí, ligado a que mejoraran su gestión y ligado a un acompañamiento de la UCR que yo mismo iba a negociar porque yo vengo de ahí. Y eso fue lo que se hizo. Y en este momento Copiagrupal está compitiendo con las transnacionales de La Palma, con Palmatica y otras, ¿verdad? Entonces es un tema de gestión y de acompañamiento y darles, apuntalarlos con recursos. Pero si usted da el recurso solo y no da el acompañamiento, es un arma de doble filo. Como puede ser una salvada, puede ser la soga al cuello, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno tiene que hacer que el sistema funcione justamente como un sistema con todos los componentes. Este, pero bueno, don Francisco, yo estoy seguro que el sistema financiero usted más bien me puede dar cátedra a mí. Este, entonces, pero ahí, ahí lo dejaría. Sí. No, 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 está bien. Era un poco siguiendo eh, digamos, cuestionamientos que ha hecho Welmer en algún momento, ¿ah? Y por esto sería interesante ver luego cuando podamos conversar con Welmer es un poquito más en detalle, porque es que me parece que es una herramienta. Incluso iba a preguntar sobre las cooperativas, efectivamente, y el Infocop, porque yo no conozco cómo funciona, pero habría que darle vuelta a ver cómo potencializar el Infocop, el financiamiento del Infocop para que pueda tener un ámbito de acción mayor, ¿verdad? Ese es Claro, un tema interesante, pero también deteniendo cooperativas que puedan responder, ¿verdad? claro. Porque Y el otro tema es el seguro agropecuario. Nosotros, en la política pública que redactamos, e incluso en el pacto, ponemos que el seguro agropecuario puede ayudar a apoyar el crédito, porque baja el riesgo y entonces puede apoyar las tasas de interés. Eso lo hemos planteado así como un concepto teórico, pero sí, yo lo he discutido también con Welmer, ese tema. Estuvimos juntos en Banca de Desarrollo, él como ministro del MEIC y yo en el MAC, pero el que sabía de esos temas realmente era Welmer, ¿no? Yo aprendí mucho con él. Bueno, algo aprendí mucho, es exagerado. Sí, sí. Creo que José tenía la mano levantada. Ujú, sí, adelante, Muchas sí. gracias. Las disculpas porque me entró una llamada y estuve un ratillo afuera y no podía ingresar. Bueno, eh, tres cosas. Lo primero es, a mí me duele la presentación que nada más quede para pasarla tal como hemos hablado. Don Felipe, yo voy a promover, porque sé que usted me va a ayudar, a que usted haga esta presentación presencial al sector agro. Eh, Vamos a ver por ahí de julio, tal vez. ¿Ok? Lo comprometo desde ya. Sí, sí, ahí la tengo chance Y de hablar un yo poquito. quiero aportar Ujú. dos elementos eh, que Felipe menciona, pero que son realidades. La primera es que con esta situación de la crisis climática y que la temperatura sube 2 grados, yo- en años pasados he escuchado a científicos que decían, estoy hablando de unos 10 años quizás o más, si la temperatura sube 2 grados, muchos cereales no van a llenar el grano. A mí eso me preocupa con lo que nos están diciendo. Y lo otro, muchos insectos y virus se van a desplazar a zonas donde no han causado enfermedades. Así es. Mosca Y blanca, vean, eso claro. vean, en estos momentos los tomateros están viviendo Mm. una calamidad con
una palomilla que nosotros le decimos la tuta. Tuta, ajá. Eh, por ejemplo, el día que andábamos allá en donde Rafaela, yo vi a tomate en la calle, ahí en Cartago, pero igual lo ve uno en cualquier carretera, 3 kilos por 2.000 colones. Entonces ustedes ven un tomate bueno, pero tiene una manchita negra. Eso es la tuta, que bueno, Felipe les puede dar más explicaciones que yo, pero se le mete una larva. Entonces, cuando la larva se mete en la fruta, lo pudre por dentro. Entonces ustedes hay veces rajan un tomate y lo ven que está verde, eh, y es dañado por eso. Y en estos momentos no hayan con qué combatirlo. Entonces yo quería pues señalar eso. Y vieran que el otro tema que ustedes estaban hablando, de la banca de desarrollo, yo no conozco. Bueno, se me quedó algo antes de hablar de la banca de desarrollo. Aquí en la familia hay café. Yo nunca he visto la cosecha de café tan mala como este año. Pero está mala de mala. Eh, Prácticamente no tiene cosecha. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado? Florió y le cayó un aguacero, Mm. y uno sabe que cuando florea y llueve es un problema el café. Y después este verano, aquí en la meseta central, lo que han caído son 2 aguaceros y el frente frío que vino la semana pasada. Entonces, la pobreza que va a generar esto es lo que yo quería decir. Con respecto Ujú. a la banca de desarrollo y al cooperativismo, yo he escuchado, por ejemplo, de cooperativas de caficultores que tienen un problema con el margen de intermediación de fondos de la banca de desarrollo de garrotera. Y he visto asociados de una cooperativa muy famosa donde me enseñan los documentos y es casi igual o peor que ir a la banca comercial. Mm. No debería Ahí ser. me quedo por el momento. Sí, eso no debería ser. Banca de desarrollo tiene Perdón que que interrumpa porque ser. ese tema me atrae mucho. José, ¿qué tasas están cobrando? ¿Tiene idea? Captan Como al 4 y colocan al 17. Uf, sí. No, no debe ser. Qué barbaridad. Cuando estábamos nosotros, nunca tuvimos intereses de más del 5% por encima de la tasa básica pasiva y eso era mucho. Sí, pero también Banca para el Desarrollo, sirve Sí, como fondos pero para los bancos como Costa Rica, Banco Popular, bueno, Popular no sé, sí, también Banco Nacional. Y estos lo que hacen es que prestan a todo el tema de turismo, emprendimientos, todo este tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Con intereses bastante altos, pero con una serie de requisitos tan engorrosos que prácticamente la gente tiene que tener. Si es un emprendimiento, entonces prácticamente le piden un flujo de efectivo como que si ya estuviera trabajando o iniciando el proyecto. O sea, es algo inalcanzable muchas veces. Y entonces de esto también termina desmotivando es, aún más, no solamente al sector, sino a todos, todos estos emprendimientos. Y bueno, que no necesariamente son emprendimientos porque, como les digo, les piden los estados financieros como que si ya tuvieran rentabilidad o utilidades. Entonces, el problema de la banca comercial es una banca
con miras a la comercialización y no con miras, digamos, a un riesgo diferenciado que debe de tener el sector agro. De ahí que no es un segmento como, como muy llamativo para la banca comercial porque no hay garantías o las garantías reales usted no va a colocarlas por proteger su bien inmueble. Y el tema de garantías habría que analizarlas y revisarlas por ahí. Ujú. Entonces es un poco complicado, digamos, el tema de financiamiento y aparte que si usted no tiene esa garantía que pueda respaldar, así, ¿verdad? Entonces es un poco complicado ahora. Banca para el desarrollo sí debería ser para el sector con tasas como lo bien le decía don Luis Felipe. Pero ¿qué es lo que sucede? Que prácticamente lo trasladan a otras, ¿cómo es que le llaman? Como plataformas, hay cooperativas que prestan, pero prestan sobre esos intereses, como aquí hay una cooperativa en Pérez, pero más para acá, pero es que no me acuerdo el nombre, que es una cafetalera, y les presta a los caficultores de la zona de Los Santos, bueno, don José debe saber eso, a altas tasas, que muchos de ellos que cuando dejan el café prácticamente les retienen la parte del crédito y que esto viene a afectar para que ellos no continúen sembrando. Entonces, realmente es complicado. Este tema se las trae, hay que analizarlo realmente porque si no cambian el perfil y ni el riesgo como tal, como ven al sector agro, es muy vulnerable y no puede estar o ser parte de esta segmentación de la banca comercial. De lo contrario, me imagino que Banca para el Desarrollo nace sobre ese objetivo, pero al final no se logra y no se cumple lastimosamente. Usted sabe Y que cuando señor. tengamos la charla con Welmer, deberíamos preguntarle, porque él es el papá de Banca para el Desarrollo. Eso surge de un proyecto de él. Exactamente. Sí, yo creo que sí. Por cierto, ahora que estaban hablando de Banca para el Desarrollo, vieron que ya cambió la nueva directora ejecutiva interina que cumple, en buena teoría, los requisitos, ¿verdad? Según recursos humanos, y que es una muchacha joven la que está asumiendo ahorita Banca para el Desarrollo. Vamos a ver cómo le va a esta nueva persona, una muchacha. ¿Alguna consulta con respecto a la exposición? Me parece que si no hay consultas, comentarios, sí sería importante, don Luis Felipe, que tal vez toda esta presentación, como dice don José, hay que presentarlas, pero también hay que buscar a partir de esta presentación propuestas de acción que podamos realizar dentro del sector. ¿Qué propuestas de acción podemos? Porque ahí usted colocó a varios entes importantes, la academia, el gobierno, las instituciones, la academia, y yo creo que hay que acercar estos sectores. Cuando usted es exposición, yo creo, compañeros, que no solamente al sector agro, deberíamos de invitar a la academia, y algunas instituciones, no sé, Infocop, Banca para el Desarrollo, y habría que ver cómo logramos, y desde ahí, ojalá, desarrollar una propuesta de trabajo para que esta exposición no se quede desde la teoría, sino que la llevemos a la práctica. Bueno, esto lo podríamos ir revisando, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos ir aquí, como dice don José, a julio, ¿verdad? Pero bueno, yo lo planteo aquí en la mesa para ver qué les parece. Entonces pasamos de la teoría a la acción. Yes. Eh, De acuerdo. entonces hay que ir planteando.
Bueno, por Ujú. otro lado, compañeros, don Francisco mañana va a dar una charla que me parece muy importante. Ahora, perdone que Sí, le don Francisco. interrumpe, técnicamente, Sí. pero tal vez Luis Felipe que pare la grabación para que no le ponga ruido a Nancy después. Ok, voy a parar la Sí, es cierto, tiene razón. Ok.